Buenos días para todos. Hoy, sábado 27 de junio de 2026, la Escuela Argentina de Genealogía, doctor Carlos Luque Colombres, retoma sus conferencias abiertas. Saludamos a todos los que gentilmente se han conectado para esta actividad virtual. Y antes de comenzar con los saludos protocolares, resaltamos que la disertación de hoy, como todas las anteriores y posteriores, serán subidas a nuestro canal de YouTube, al que además agradeceremos puedan suscribirse. Escuela Argentina de Genealogía, en la búsqueda en el buscador. Asimismo, podrán seguirnos y estar informados de nuestras actividades por nuestra página web institucional, escuelagenealogía.org, y nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram. Saludamos también a las autoridades presentes de la Federación Argentina de Genealogía y Heráldica, en su presidente Gerardo Flores Guibaldi. Asimismo, a los presidentes de entidades federadas que nos acompañan. En nombre de la directora de la Escuela Argentina de Genealogía, señora Analia Montórfano, y en el mío propio como secretario académico, damos la bienvenida a nuestras conferencias abiertas a el profesor Ramón Antonio Ogas, quien nos hablará hoy de matrículas y padrones. Tenemos que decir que el profesor Antonio Ogas es nacido en San Fernando, Valle de Catamarca, es profesor de Historia por la Universidad Nacional de Catamarca. Por su desempeño académico, la Facultad de Humanidades de la citada universidad le otorgó distinciones al mejor promedio. Es miembro de número, fundador y secretario general del Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Catamarca. Ejerce en la actualidad la presidencia de la Biblioteca Popular Dr. Ramón S. Castillo en Santa Rosa, Valle Viejo, Catamarca. Y tenemos que decir que sus investigaciones se enfocan en temas de tierra y familia, población, capitanías, afrodescendientes, cementerios, así como en el estudio de la heráldica civil y eclesiástica. Damos ahora entonces la palabra al profesor Ramón Antonio Ogas para la disertación. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos. Quiero Quiero, agradecer. Sí, perdón. antes que nada, quiero que me digas si corre la diapositiva. A ver. Está la primera todavía. Perdón, Ramón, te quiero saludar también. Soy Analía Montórfano. Estoy en un lugar con pésima conexión, por eso le pedí a Javier que se ocupara y no pude saludar. Ahora, por lo menos, puedo hablar. Así Bueno, que te quería saludar y bienvenido. muchas gracias. ¿Quieres que pruebe yo, Javier? Sí, sí.
porque no puedo. Se ha congelado. Quédense tranquilos, es sábado, no pasa nada. No pasa nada. Pongan lindo. Quizás te convenga salir, Javier, y volver a entrar, así se sale, se desconecta la presentación. No sé. Ahí está. A ver, veamos. Sí, ahí mueve. Ahí pasa, sí. Bien. Buenos días a todos. Gracias por acompañarme. Agradezco al presidente de la Federación y hago público lo que le comenté en algún momento a Gerardo, que desde mi percepción particular, su gestión tiene una importante apertura. También quiero agradecer a la directora de la Escuela de Genealogía, Escuela Argentina de Genealogía, la señora Analia Montórfano, y muy especialmente a su secretario académico, el profesor Javier Verdini, es decir, por el voto de confianza, y bueno, no daría con no ser las internas de la decisión, pero bueno, Javier es artífice de que me haya animado quizás de estar acá para compartir lo poco que quizás sé, ¿sí? Quizás muchas cosas quedarán con dudas o generarán interrogantes, como los interrogantes que tengo yo y que es producto en la construcción del conocimiento. Lo hemos titulado como matrículas y padrones. Como decía Javier, pertenezco al Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Catamarca, que es un ámbito que me ha permitido formalizar mi avance o mi conocimiento sobre la genealogía, que siempre me atrajo, ¿no? Bueno, y bueno, acá está presente Marcelo, que por muchos tiempos fue nuestro presidente y nuestro presidente fundador, a quien le agradezco que me esté acompañando, como a todos los miembros que seguramente están conectados y que no estoy pudiendo ver. Bien, cuando me planteaba el tema de matrículas y padrones, quizás lo primero, por una cuestión de deformación profesional, era la definición. ¿Qué es una matrícula y qué es un padrón? Después no sé si de muchas lecturas, pero de varias lecturas, puedo decirles que no tengo una definición específica, y ya más adelante iré explicando por qué. Es decir, para que podamos decir esto es exclusivamente una matrícula, esto es exclusivamente un padrón. Como para ir entrando en el tema, recupero los conceptos de matrícula y padrón del diccionario de autoridades, como la matrícula, como la lista de catálogo de nombres de personas que se escogen y admiten para algún fin determinado, y el de padrón o la nómina o lista que se hace en las ciudades, villas y lugares para saber el número de personas, de vecinos contribuyentes, por ejemplo. Como podrán ver ahí en la filmina, ambas están planteadas con palabras latinas similares y están planteadas como si fueran sinónimos. Esta es una definición como para entrar en tema. Más adelante, no sé si me animaré a dar una definición, porque tampoco la he encontrado en muchos de los autores que trabajan en la temática. Para poder avanzar, en realidad, con estos documentos, que son fuentes principales para el estudio de la población, vamos a dar un breve pantallazo teórico metodológico de su clasificación, ¿sí? Siguiendo a Ciro Cardoso y Pérez Brignoli, planteamos las fuentes, las bases para América Latina, es decir, de la producción de estos documentos, en una etapa preestadística, protoestadística y estadística. Cuando tenemos, por ejemplo, la etapa preestadística, se refiere a las poblaciones prehistóricas o las poblaciones protohistóricas en el periodo inicial del contacto europeo. La protoestadística es cuando ya la sociedad colonial o las instituciones coloniales han comenzado a afianzarse
y lo plantean los autores hacia la primera mitad del siglo XIX, y la estadística, la recopilación ya sistemática de estadística, que en el caso argentino, nuestro periodo censal comienza, los especialistas lo plantean a partir de 1869, con el relevamiento del primer censo nacional. Esta etapa preestadística se extiende, como decíamos, desde la implementación del aparato administrativo europeo, tanto civil y religioso. Ocurre en épocas diferentes en lo que es las regiones de Latinoamérica, e incluso se puede extender hasta fechas totalmente distintas en función de que no se conservan los documentos, ¿sí? En esta etapa inicial, lo que se conoce son estimaciones e informes, recuento de indios, las primeras fuentes fiscales e incluso los relevamientos que puede hacer la iglesia. Después tenemos la fase de protoestadística, que en realidad es la documentación que yo más he trabajado, siguiendo a estos mismos autores que también referencian en Bora. Ellos la subdividen en 3 periodos, desde mediados del siglo XVI hasta más o menos 1770, después de 1770 a 1810, y de 1810 a la implementación del registro civil y de los censos llevados ya a cabo con técnicas avanzadas. Como decía, para el fin de la etapa protoestadística, en el caso de Argentina, la fecha sería 1869. Nosotros tenemos en este periodo registro de padrones eclesiásticos, civiles, militares, que se van a ir perfeccionando a medida que se va avanzando en el tiempo. Nosotros podemos encontrar tanto en estas etapas la mención de, por ejemplo, padrones de tributarios o matrícula de tributarios. Ahí está, cuando yo les decía, quizás mi imposibilidad de poder dar una definición que diferencia la matrícula del padrón, cuando en los documentos se los está usando como si fueran sinónimos. Quizás avanzando ya en la última etapa del periodo protoestadístico, pueda marcarse una diferencia más puntual. Incluso este periodo protoestadístico, no todos los países van a tener la subdivisión, o vamos a poder reconocer estas 3 subdivisiones, y en algunos casos quizás podamos encontrar las 2 últimas o solo una de ellas. Todo va a depender de la región y de la preservación de la documentación. Vamos a hablar de las listas y de los padrones que vamos a tener, por ejemplo, que tienen fines o objetivos diferentes según cuándo sea inicialmente planteado. Si se va a empadronar un universo determinado, ¿sí? Así vamos a tener padrones locales o generales, y a su vez estos tienen, como decíamos, un propósito, es decir, tienen una finalidad. En este caso seguimos a partir de ahora, y iremos haciendo las aclaraciones, las conceptualizaciones que plantea Salas, que conformaba el grupo de población de la Academia Nacional de la Historia. Cuando reconocemos los fines, a ver, nos está moviendo, a ver. Ahí está. No se movía. Tenemos los fines distributivos de la población, económicos impositivos, militares y religiosos. En los distributivos de la población se realizaba el empadronamiento para fundar una ciudad. Según las ordenanzas de la época, exigían a partir de 1573 un número específico de vecinos para poblarla, o incluso para si se tenía que erigir una nueva jurisdicción. En el caso de las autoridades religiosas, era para conocer la distribución de los fieles y para organizar jurisdicciones en el caso de que fuera necesario dividir algún curato. En lo económico e impositivo tenemos para establecer el tema del pago de impuestos, donaciones o contribuciones que debiera hacer la población. Y en el caso de las militares, para conocer la población masculina en condiciones de ir a la guerra. En los religiosos, lo realiza la iglesia con la finalidad de conocer a sus fieles
también se hace pensando en contabilizar a los indios en algunas misiones y para el cumplimiento de los preceptos, ¿sí? Como decíamos, seguimos a Sala en el planteo de estos fines que pueden tener las listas y los padrones, es decir, el objetivo que se persigue al momento de su relevamiento cuando se lleva a cabo. No son los únicos, no son las únicas variables que se deben tener en cuenta al momento de abordar las listas nominativas, sino que tenemos otras, por ejemplo, que también son, que se deben tener en cuenta en esta etapa protoestadística, que vamos a conocer el universo, es decir, si se va a abarcar la población total o el empadronamiento que nosotros estamos, el padrón que nosotros, la matrícula que estamos usando es parcial, si se refiere a hombres solos o extranjeros, es decir, es importante conocer este universo. Después tenemos el espacio geográfico, más adelante voy a volver sobre el tema de el espacio geográfico, donde tenemos la división de las jurisdicciones y se da caso de distintos empadronadores. Por ejemplo, en lo que es el denominado censo de 1771 de Catamarca, publicado por Acevedo, que lo presentó en 1958 en el primer Congreso de Historia de Catamarca, podemos advertir que cada región o cada paraje que fue incorporado en este padrón general estuvo a cargo de una diferente persona. Y los límites del espacio, esto es fundamental. Vamos a volver con más adelante cuando avancemos, vamos a recuperar algunos ejemplos de estar seguros que es el mismo espacio, ¿sí? Vamos a ver más adelante que algunos espacios se separan, en el espacio geográfico me refiero, algunos son incorporados a otros, entonces podemos correr el riesgo de querer hacer comparaciones de incremento de población entre registros temporalmente diferentes, indudablemente, pero que estaríamos comparando el aumento del espacio y no así el de la población. En cuanto al léxico que se utiliza, es importante el sentido que tenían algunos términos utilizados en la época, y hay que evitar el tema de los anacronismos. Por ejemplo, hay un trabajo muy interesante de García Belsunce que trabaja, valga la redundancia, esta temática, donde aclara, por ejemplo, que para el término criollo, que para nosotros, para el siglo XVIII, se refiere al nacido en la tierra, al natural, en periodos anteriores sería el mestizo, ¿sí? Y después, en relación al empadronador, quien sea el empadronador va a definir la confianza en el padrón. Va a depender de su cultura y formación y la seriedad al realizar la tarea. Lo que sí se da en este periodo es que se va a ir especializando la tarea del empadronador, es decir, la persona que va a estar a cargo de llevar a cabo esta función y por lo tanto le va a dar o va a contar con mayor pericia en el entrenamiento al momento de llevar a cabo la tarea. Después tenemos otra variable, que es el espacio temporal, en que los autores plantean que tanto los padrones o como las matrículas nos dan una imagen estática del universo. Hay algunos que cuestionan, ¿sí? Sin embargo, ninguna se realiza en un breve espacio de tiempo. Se construyen demandando quizás días o a veces meses, o incluso, por ejemplo, si tomamos el ejemplo que daba al inicio de este registro de Catamarca en 1771, es el mismo padrón, es decir, porque tiene el mismo objeto, la misma finalidad, van a ser relevados en fechas diferentes según la jurisdicción. A eso nos estamos refiriendo. En cuanto al relevamiento, por ejemplo, hay autores que plantean que no existe o no se realizan en el sentido moderno del censo de ir casa por casa, sino que la fuente básica para estos empadronamientos son los registros parroquiales y en algunos casos un informante clave, un vecino reconocido que va a ir ayudando a identificar.
Se sigue indudablemente una organización espacial, o se pretende seguir una organización espacial, pero que tenemos que tener cierta advertencia al momento de abordar las fuentes, porque puede resultar que el empadronador se olvidó de una persona y en alguna hoja tuvo un espacio libre, o de un grupo de personas, y en una hoja tuvo un espacio libre, y los terminó consignando ahí, y nosotros cuando lo abordamos, suponemos que la persona es residente de ese lugar. Es decir, ¿cómo lo vamos a advertir? Indudablemente esto va a dar, cuando uno conozca el grupo, o conozca o realice un análisis micro o microanálisis de la fuente, ¿sí? Hay momentos que no me deja, a ver si ahí puedo avanzar. No sé qué toco, ahí está. Estos padrones pueden contar con errores, ya sea de cobertura y de contenido, ¿sí? Cuando hablamos de la cobertura, puede ser la subnumeración de personas, es decir, hay personas que no van a ser incluidas, y todo esto va a depender de la finalidad del padrón o de la matrícula. Por ejemplo, hay casos comparativos entre matrículas del mismo espacio, de encomiendas que no fueron incluidas en uno y sí en el otro, a pesar de que ya existían en el espacio que se había relevado. Puede ser también, por ejemplo, el tema del personal de servicio, que no esté numerado, que no esté incluido, ¿sí? Incluso los niños, en el caso, por ejemplo, de las matrículas de confesión y comunión, que ya vamos a ver más adelante, puede darse de que los menores de 7 años no estén registrados. En cuanto a la consignación de la edad, los autores, los especialistas en la temática plantean que no se medía la edad en la forma que la tomamos nosotros en la actualidad, y generalmente era una asignación a cálculo según el aspecto de la persona. Entonces la edad la tenemos que tomar con ciertas limitaciones. Yo considero que puede ser una guía quizás, porque de mi experiencia, el padrón o la matrícula me ha permitido ir a búsquedas cercanas de personas en los registros parroquiales. Puede ser una guía, pero hay que tener en cuenta este detalle. Generalmente se plantean las terminaciones en 0 o en 5, es decir, se va a decir 30 años, 35 años, pero no quita que en algunos documentos podamos ver que algunos dicen 16, 18, cuando se consigna la edad de la persona. Otro de los errores, en estos que ya se refiere a errores de contenido, tenemos el segmento femenino, es decir, la mujer puede ser obviada, incluso no va, si es mencionada, a veces puede ser mencionada por el nombre, sin su apellido, sin edad, sin grupo étnico, o podemos encontrar a Juan Pérez, que damos el ejemplo típico, ¿no? Y su esposa, y es, en el caso de ella, no figura individualizada. Y después tenemos lo que hace la etnia, que esto va a depender fuertemente de la percepción del empadronador, es decir, la va a clasificar a la persona de acuerdo como él la percibe, ¿sí? Más adelante voy a plantear un ejemplo ya específico en función de esto. No sé si voy muy rápido, Javier, pero... no, bien, bien. Aparte tengo problemas de internet, entonces aprovecho. Bien, ahora entramos a ver las fuentes. En este caso tenemos el padrón de 1771, que corresponde a Catamarca, que fue presentado por Acevedo en 1958, pero recién publicado en 1965 en las actas del primer Congreso de Historia de Catamarca. Él los publicó antes en una revista de historia de Mendoza, que también lo podemos encontrar. Esta es una transcripción. Bueno, respecto a esto, cuando no contamos con la fuente y tenemos las transcripciones, hay que tener también cierto cuidado, porque todo va a depender de la pericia de la persona que haya hecho la transcripción. Hay casos de padrones para Catamarca, que yo lo voy a mencionar, que fue transcrito y publicado
y la persona no conoce la zona y por lo tanto no conoce los apellidos. Entonces, muchos apellidos, al no conocerlos, fueron cambiados, ¿sí? No estoy diciendo que sea un error intencional de la persona, indudablemente, pero el conocimiento o estar familiarizado con las personas o de los apellidos que caractericen determinada zona o espacio, nos permitiría poder detectar con exactitud si el apellido que estamos es un apellido que realmente existe o es una invención o una interpretación nuestra en función de esto. Este relevamiento que corresponde a Catamarca, ahí ustedes pueden ver Tomo Polco, que es el que voy a comparar, está organizado por grupos. El ítem, en este caso, nos permite reconocer la casa o nos permite reconocer la familia. No voy a entrar en esta ocasión a una cuestión de conceptualización de familia, que es un término que puede ser muy amplio, pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cómo se organiza o se estructura el relevamiento y de ahí el abordaje metodológico que vamos a hacer nosotros en función de esta conceptualización. Perdón. Acá tomo el caso de Carlos Olmos, ¿sí? Que dice tiene un hijo y 2 criados y su hermana doña Rosa, ¿sí? Bueno, sabemos que es doña Rosa Olmos. Podría haber sido una media hermana y con otro apellido, y a esto nos referíamos cuando tenemos estos errores de contenido en respecto a la mujer, ¿sí? Es decir, ¿por qué sabemos que se trata de él? Porque él forma parte de los estudios que llevo a cabo respecto a capellanías. Entonces, estoy familiarizado y me permite asegurar que se trata de una hermana entera, ¿sí? Bueno, ustedes podrán observar, ahí yo lo he hecho más grande, el tema del ítem, entonces cada ítem corresponde a un grupo que fue relevado. Tomo Polco, que hoy corresponde a una localidad o un distrito del actual departamento Valle Viejo, que es el departamento que está colindante con la capital de Catamarca. Esto es a los efectos de trabajar una de las variables que habíamos dicho que era el espacio geográfico. Ahora lo vemos a partir del padrón de 1780. En este padrón desaparece Polco, ¿sí? Pero aparece Alpatauca. Podrán apreciar ustedes que está don Carlos Olmos, aparece ya su hermana Rosa Olmos con el apellido, y otros integrantes, Juan Tomás Olmos, que es su hijo, que es un hijo adoptivo en realidad, y José Antonio Olmos y Gloria Olmos, que son sobrinos de él, que él toma cargo, ¿sí? Que no están en el registro anterior. Entre paréntesis, agradezco a la doctora Florencia Guzmán que me facilitó en su momento la fuente. ¿Y qué queríamos decir en esta comparación? En 1771, cuando se releva el espacio, se lo hace a las personas, se las releva en un espacio determinado que es Polco. En 1780, Polco desaparece de ese relevamiento, indudablemente es tomado bajo otra denominación y aparece Alpatauca con estas personas. Bueno, acá podemos tener dos situaciones. Estas personas migraron, cambiaron de espacio, ¿sí? ¿Y por qué? Porque Alpatauca, si la tuviéramos que ubicar teniendo en cuenta hoy la jurisdicción, corresponde a una zona del actual departamento Fray Mamerto Esquiú, colindante con Valle Viejo, que era el antiguo departamento de Piedra Blanca. Es una zona de frontera, la determino yo, una zona gris, porque incluso hacia la segunda mitad del siglo XIX, en el tema que les comentaba, que trabajo capellanías, en realidad lo que me interesa de capellanías, cuando hablamos de la cuestión tierra y familia, más allá de su cuestión de construcción histórica, el desafío es poder localizarlas fehacientemente al espacio físico, es decir, acá estuvo o aproximadamente acá se localizaba la propiedad que formaba tal capellanía. En función de eso es que las matrículas han sido un elemento interesante para poder abordar y plantear acá que
el censista o el empadronador, cuando clasifica o organiza, perdón, el espacio, lo incluye a estas personas bajo otra denominación. Bueno, esto es para tener en cuenta el tema de jurisdicciones, es decir, nosotros podríamos decir, quizás ingenuamente, bueno, Carlos Olmos vivió en 1771 en Polco y en 1780 ya se trasladó y estaba radicado en Alpatauca. Hay que tener en cuenta estos detalles, indudablemente estos son análisis, microanálisis que vamos a necesitar de otras fuentes. Las fuentes parroquiales son fundamentales para poder cruzar la información con las listas nominativas. Acá planteaba esto, la cuestión del espacio, por ejemplo, los parajes que aparecen en 1771 y en 1780. Este es de un trabajo que tengo publicado en una de las revistas del Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Catamarca. Quizás lo primero que abordé en el tema de población, ahí utilicé el concepto censo siguiendo a los autores, ahí apliqué el tema de la autoridad sin dudarlo, autores que habían trabajado, ellos lo mencionaron como censo, bueno, yo seguí la denominación como censo, quizás hoy para 1771 yo me animaría a decir censo, ¿sí? Para 1780 un padrón parcial, un censo parcial, bueno, quizás el censo es una connotación más moderna, pero bueno, la idea acá, más allá de la cuestión conceptual, es poder ver cómo en un momento los espacios relevados desaparecen, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Polco, que está en 1771 y no está en 1780, ¿sí? Y es uno de los espacios más, quizás, con mayor antigüedad en su denominación en lo que es la jurisdicción. Va a aparecer nuevamente Polco en el censo de 1812, pero no, ese no lo tomo ahora acá, pero no aparece con una denominación directa, sino que el autor que lo trabaja, que es Mader, va a poder ubicar las compañías, porque se hizo a través de compañía de milicias, por número de compañía, va a poder después, por un documento complementario, determinar a cuál es el espacio que corresponde. Pero bueno, pero eso es algo que digo al pasar. Y después tenemos acá, en la otra imagen, los parajes, los totales de población en valores absolutos y cómo voy marcando o cómo me voy aproximando. Por ejemplo, en la ciudad no hay ningún tipo de problema, pero por ejemplo, para 1771 tenemos Miraflores, Conete y su circunferencia, Capayán y su circunferencia y el pueblo de Villapima, o Huillapima, como decimos hoy en día. Y en 1780 desaparecen y está solo Capayán, ¿sí? Entendemos que, y esto es una cuestión metodológica, que cuando realizamos el abordaje hay que dejarla aclarada, entendemos que para 1780 esos lugares fueron incorporados todos bajo la denominación de Capayán. Los valores absolutos nos están permitiendo quizás sustentar un poquito este abordaje. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Polco, para 1771, Valle Viejo, ¿sí? Y que desaparece Polco en 1780, Valle Viejo se conserva, y ahí lo puse a Alpatauca, es decir, aunque Alpatauca técnicamente correspondería a San Antonio, lo he dejado en Valle Viejo porque los valores de Alpatauca me permiten llegar a un crecimiento que puede haber tenido en este periodo esta población, y es lo que, bueno, metodológicamente me lleva a entender que esa población de Alpatauca es Polco. ¿Por qué? Porque los documentos parroquiales de la época, si tomamos en el caso puntual que mencionaba de Carlos Olmos y Aguilera, lo mencionan como vecino de Polco, ¿sí? Lo mencionan como vecino de Polco. Entonces, está en el límite. Y entonces, al momento de censarse, dijeron, bueno, uno lo hace en Polco y otro lo hace en Alpatauca, y acá es cómo lo percibe también al espacio el empadronador.
Nos pasa también, por ejemplo, que en 1771 tenemos Piedra Blanca, el pueblo de Coyagasta y el paraje de Pomancillo. En 1780 solo se mantiene Piedra Blanca, ¿sí? E incluso hay personas, por ejemplo, que yo podría decir, cuando reconstruyo mi genealogía, bueno, eran vecinos de Piedra Blanca hacia 1780 y por documentos relativamente contemporáneos, por ejemplo, una información matrimonial, resulta que estaban en Pomancillo o en Coyagasta, en realidad, y lo que me permite decir que están incluidos estos parajes en 1780, ¿sí? Esto es para que podamos ir advirtiendo el tema del espacio y cómo hay que ser cautelosos en hacer quizás una aseveración o comparación, o cuando rastreamos a alguna persona en estos espacios que son más cercanos, más pequeños, que puede generarse este problema, porque si tenemos una persona que por ejemplo, en 1771 aparece en la zona de Alquilán, que es hacia el este de Catamarca, en 1780 a él y su familia lo encontramos en Piedra Blanca, no hay duda, no hay duda, pero de los que tenemos en zonas cercanas, donde un factor importante es familiarizarse con el espacio, es decir, la persona que trabaja las listas nominativas tiene que familiarizarse con el espacio. Y bueno, después tenemos otras explicaciones allá, comparando los espacios, por ejemplo, para lo que es Santa Cruz, Guaycama, el Portezuelo, y Santa Cruz y Guaycama, que, por ejemplo, hoy son localidades del departamento Valle Viejo, ¿sí? Pero hacia 1771, 1780 eran espacios separados. Valle Viejo yo lo he denominado al Valle Viejo histórico, para circunscribirlo a un espacio específico, ¿sí? Supongamos uno ingenuamente o alguien que no está familiarizado podría querer comparar o decir el valor de Valle Viejo de 1771 y 1780, y, porque lo he visto también, ¿no? Sin hacer la aclaración que en ese Valle Viejo incluye las actuales localidades que para ese momento eran espacios diferenciados. Bien, volvemos acá a lo que es el padrón de 1780. Este padrón va a reconocer o estar organizado por nobles, reputados por españoles, mestizos, esclavos, negros esclavos en realidad, libres, indios, y tomo dos casos puntuales. Lo que tengo remarcado en verde me permite, en función del apellido, por ejemplo, ahí tengo identificado a Manuel Segura, a María Gregoria Varela, y después tengo dos párvulos, Petrona Segura y Pedro Segura. Es decir, el apellido del varón y el de los párvulos me permite aproximar y decir, este es un grupo familiar, ¿sí? En esto sigo a la doctora Fanchín, que ella plantea que el apellido del jefe de familia puede ser un indicador para reconocer en las listas nominativas, ¿sí? En este caso que está el varón, ¿sí? Puede darse el caso, el que tengo planteado con azul y rojo, ¿sí? Que tengo a Luisa Ogas, María Isabel Ogas, Juana Ogas y Mateo Ogas, ¿sí? Y tengo una Juana Tula que a simple vista podríamos decir, ¿tiene algún vínculo o no lo tiene? Bueno, por el cruce de información, después sé que esta Juana Tula o Juliana Tula, porque aparece de las dos formas, es la madre de ellos. Es la madre de ellos, ¿sí? ¿Y por qué lo traigo a comparación acá? ¿Por qué? Porque ellos están en el grupo de reputados españoles, y si podemos ver en la otra imagen, en el de mestizos, tenemos pintado ahí con rojo una María Juliana Ogas, ¿sí? A través de si yo me quedo en esta idea, porque los padrones me permiten quizás reconstruir el grupo familiar, pero si me quedo con esa sola información, voy a incurrir en algo que esté incompleto. ¿Por qué? Porque María Juliana Ogas, en función de las fuentes que he podido consultar, es hija de Juana o Juliana Tula, ¿sí?
Pero para el empadronador la llevó al grupo de mestizos. Gran parte de la familia está en Reputados por Españoles y ella va como mestizos. Ahí es cuando veíamos estas cuestiones de los errores que se podrían presentar. Es decir, esta es una subjetividad del empadronador. Puede haber sido su estilo de vida, puede haber sido su aspecto, su fenotipo. Son todas posibles situaciones que lo llevan a él a diferenciar y romper esta organización familiar. Este es un caso puntual, porque lo conozco, porque lo he estado estudiando, pero constituye una advertencia al momento de abordar en general toda la lista nominativa. Uno puede presumir quizás, bueno, acá tengo esta familia en el grupo Reputados por Españoles, que se va a dar más puntualmente en estas zonas, ¿no? Entre el grupo de reputados españoles, mestizos, indios, más que en el grupo noble. Y decir, bueno, tengo todos sus integrantes cuando hay otros que son parte de ese grupo, pero que han sido clasificados bajo otra denominación. Bien. Acá ya entramos no voy a trabajar mucho acá en este detalle, pero más o menos para comentarles el uso del concepto padrón, que adelantándome a las conclusiones, yo he decidido denominarlos en función usando el término que se usó en la época. Si el empadronador dice padrón, usaré padrón. Si dice matrícula, usaré matrícula. Y esto porque, me voy adelantando, cuando vemos las matrículas de confesión, por ejemplo, y están los padrones de confesión, y es lo mismo, ¿sí? Y es lo mismo. Es decir, el empadronador al momento de llevar a cabo, quizás no se planteaba, estoy haciendo una matrícula, estoy haciendo un padrón, que quizás se va a ir perfeccionando a medida que pasa el tiempo. Este es un documento que está en el archivo del Arzobispado de Córdoba. Agradezco a Javier que hizo la gestión en su momento para obtener la fotocopia de la fuente. Hoy se puede consultar a través de la página de FamilyShift. En su momento yo lo había reconocido a partir de una publicación dirigida por la doctora Selton, que eran fuentes útiles para el estudio de la población de América. Después lo conocí a Javier y fue la forma de encontrarlo. Lo que recupero acá es el tema de cómo está organizado por casa, ¿sí? En este sentido, recuperamos el concepto que da Rosana Boisados y Judith Faberman, que ellas lo toman con un concepto estructurante que permite incluir a otros, ya sea por vínculo político, por vínculo sanguíneo o por vínculo de residencia, que tienen, como decía, algún tipo de relación, esta organización por casa. Esto me ha permitido, por ejemplo, en la otra imagen que tengo ahí, que encabeza la casa de Petrona de Asís, esto es La Rioja 1795, se refiere es un padrón general, pero la que estoy mostrando únicamente lo que es el curato rectoral y sus anexos. Me permite identificar a Petrona de Asís, que ahí está su edad y que es esclava, también su condición. Es decir, esto se va a dar en el caso en este padrón únicamente en el que yo he trabajado, aclaro exclusivamente lo que es el curato rectoral de La Rioja, para lo que diríamos nosotros el grupo noble, siguiendo la clasificación utilizada en el padrón anterior, los va a identificar solo con el uso del dono o de la doña, ¿sí? No dice ni español, ni dice blanco. En el cambio de los otros sí, va a dar su caracterización, si es esclavo, si es pardo, ¿sí? Si es libre, ¿sí? Y bueno, en este caso de Petrona Asís, el apellido nos permite inferir que es una esclava perteneciente al convento de San Francisco de La Rioja, y que es uno de los estudios en afrodescendientes que estoy realizando. En realidad es un trabajo pendiente de mi trabajo final de licenciatura, que ahí espera, pero bueno, y que mi director ha tenido demasiado paciente, que me está escuchando ahora, y me ha permitido reconstruir a una persona que forma parte de la casa de Petrona de Asís, que metodológicamente yo
planteo un vínculo a partir de este concepto de casa, me ha permitido reconstruir su descendencia hasta en la entrada del siglo XX, con una posibilidad de espacial, es decir, hay un cambio espacial de sus descendientes de La Rioja al oeste, perdón, de Catamarca, y en ese proceso una cuestión de mutación del apellido. Bueno, entre paréntesis, yo desciendo de este Felipe Asís, que figura ahí con, no sé si se ve el cursor, este Felipe de 25 años, que es esclavo, yo desciendo de él, ¿sí? Comprobado documentalmente, y después cuando me hice mi ADN me sale mi componente afro. Que es parte de este padrón, está publicada, transcrito y publicado, por ejemplo, pero él no está publicado como Felipe, sino como Félix. Es decir, con Javier hemos estado mirando y indudablemente es un Felipe, ¿sí? Cuando yo veía, y a esto viene el tema de la transcripción, es decir, si yo me hubiera guiado de la transcripción sin la imposibilidad de llegar al original, yo a Felipe no lo encontraba nunca. Bien, ahora entramos a las matrículas eclesiásticas. Vamos a aclarar que los párrocos tienen la obligación de llevar 5 libros, los libros de bautizados, los libros de confirmados, los libros de matrimonio, el libro de estado de las almas y el libro de difunto. Es decir, el libro de estado de las almas es el que nos interesa a nosotros porque ahí estarían contenidas las matrículas eclesiásticas, ¿sí? Y quizás es el que menos se encuentra, ¿sí? El que menos se encuentra. El estado de almas es, según lo que tenemos acá, en función de una instrucción que va a dar el obispo Videla del Pino, obispo de la diócesis recientemente, para 1808, creada diócesis de Salta. Decía, aclara que es una de las obligaciones del párroco, pero también que tiene como finalidad conocer a su grey y el cumplimiento de los preceptos de la iglesia. Estas instrucciones del obispo es un documento el registro de almas o el status animarum, que se lo conoce con el mismo nombre. Es una fuente que se localiza en el archivo del obispado de Catamarca. Bueno, él cuando da el auto, el obispo cuando ingresa a su territorio va a dar un auto dirigido a ver si, bien, un auto sobre matrículas, ¿sí? Y ahí va a indicar, ¿sí? Va a indicar cuál es el procedimiento a seguirlo. Es decir, el planteo que hace el obispo Videla del Pino en cuanto al procedimiento no es una creación de él. Los manuales de párrocos, publicados para esa época, a principios del siglo XX, dan estas pautas. Por eso es llamativo que cuando veamos comparando otra de las matrículas que tengo acá, porque tomo una de Catamarca y otra de La Rioja, veamos que, aunque hay una diferencia de un año, no se sigue el mismo parámetro, ¿sí? La que vamos a mostrar para Catamarca respeta a rajatabla una de las que tenemos para Catamarca. No tenemos muchas, tenemos algunas otras matrículas, pero tampoco hay en abundancia. Respeta con claridad la indicación que da el obispo y que en realidad es lo que está incluido en el manual de los párrocos, el manual que tenían los párrocos para seguir o desarrollar su tarea. Bien, vemos que es un auto sobre matrículas. Acá ya el obispo utiliza la palabra matrículas en este caso. Bueno, ahí plantea que la organización va a ser por casa, ¿sí? Va a ir el nombre de la persona, el jefe, la cabeza, después su esposa, los hijos, criados, peones, y de esa forma cada casa va a estar separada por una línea. En otra columna se va a consignar si es párvulo o adultos, utilizando la letra P para párvulos y la letra A para adultos. Después hay en el margen, ustedes pueden ver que hay otras siglas. Es decir, en algún momento fue una cuestión de desvelarme qué podrían significar, ¿sí? Hemos charlado mucho con Javier y con Marcelo en algún momento del posible significado. Uno puede aproximarse,
¿sí? Uno puede suponer, pero bueno, ahora tengo certeza de lo que significa. Ya para las suposiciones voy a seguir con el siguiente, ¿sí? Pero suposiciones fundadas, indudablemente. Entonces tenemos que las personas que están identificadas con CR significa que están confirmados, las CO que son de comunión, y las que tienen la CR y la CO están confirmados y es de comunión, ¿sí? ¿Qué nos permitiría este tipo de fuente? Conocer la situación espiritual o el cumplimiento de las personas respecto a la iglesia. E inclusive, comparativamente, ya vamos a ver, este es de 1815 y el de La Rioja es de 1814, vamos a tener más confirmados en La Rioja que en Catamarca, ¿sí? Y quizás va a estar marcado porque entre 1812 y 1813 está la visita del obispo Rodrigo de Orellana. Entonces, todos, salvo que haya alguien que tenga meses de edad, no está confirmado, pero todo aquel que tenía un año al momento de la llegada o meses a la llegada del obispo está confirmado, ¿sí? Vamos a hablar de años, por meses no hemos registrado, hablemos con claridad en este sentido. Bueno, entonces se sigue respetando la organización por casa, que nos permite a nosotros reconocer al grupo, ¿sí? Bueno, esta es una de las hojitas, yo les he marcado ahí, por ejemplo, ya este es una de las hojas de la matrícula, les he marcado con color naranja que el empadronador siguió fehacientemente las indicaciones dadas por el obispo. La que tenemos ahí, esa linecita en rojo, es la que indica que va a separar cada una casa de la otra, ¿sí? Bueno, tenemos el CRCO, podemos ver el CO solo, ¿sí? Y se va agregando acá, bueno, el vínculo que tienen las personas en función al jefe de la casa, ¿sí? Tenemos los hijos, tenemos los criados, los hijos de los criados. En algunas partes de esta matrícula vamos a encontrar edades, en otras no, ¿sí? En otras no vamos a encontrar. Después, estas matrículas, aunque eran anuales, existe el caso de que el párroco podía hacer quizás una para 1815 y la podía seguir usando hacia 1816, iba a hacer agregados, incluso en algún momento vamos a ver que aparece una C que entendemos que se refiere a aclarar que es el cumplimiento, aunque los especialistas que han trabajado para el caso del Sagrario de México, las matrículas, ellos dicen padrones de confesión y comunión, que era la obligación que tenían, el precepto que tenían los católicos, en realidad lo tenemos hoy en día, de confesar y comulgar por lo menos una vez al año para Pascua, ¿sí? Y en la diferencia que en ese momento deberían dar cuenta al cura de que habían cumplido con el precepto. Hay dos formas del procedimiento. El sacerdote podía ir casa por casa y llevaba a cabo el relevamiento, ¿sí? Para el caso de Catamarca, tenemos hacia 1787 que se autoriza o se le da la obligación que de la cédula, que era el comprobante que recibía cada fiel del cumplimiento, que le tenía que presentar al cura, que no necesariamente tenía que ser el párroco, podía ser algún encargado, lugarteniente o algún otro sacerdote que hacía este relevamiento, que es importante en ese sentido tener certeza de cómo se hizo el relevamiento, ¿sí? Que puede haber sido casa por casa o puede haber sido la guía, el registro parroquial y para después cumplimentar con la cédula. En este puntual de 1815, por ejemplo, encuentro un grupo familiar que bautiza en la actual zona de Piedra Blanca y a una hija recién nacida en 1815 y que el cura cuando asienta la partida dice vecinos de este curato. Y están después, en 1815, agregados, se nota que están agregados, hasta por el color de tinta, en Valle Viejo, ¿sí? Entonces, esto es como llamaditos para tener en cuenta. Y volviendo a esto, decía que para 1787 existe la autorización para que ya no sea el cura el que tengan que ir a buscar la cédula de cumplimiento, que no he encontrado yo en los archivos de Catamarca, quizás hay, pero no lo he visto,
al modelo de cédula, he visto en otras regiones de América, modelos que han publicado algunos especialistas, pero la obligación pasaba al jefe de familia. Es decir, el jefe de familia tenía que entregarle al sacerdote, ir y buscarlo en cada capilla y entregarle la cédula de cumplimiento. Esto nos permite inferir que no necesariamente el empadronamiento se hacía casa por casa, ¿sí? Porque ya es el jefe de familia o alguien responsable de la familia que tenía que llevar la cédula al sacerdote para que sea consignado en el registro. Bien, las instrucciones del obispo también nos indicaban de que se debía señalar quién era forastero y quién estaba ausente. En el caso de la persona que estuviera ausente, después del nombre había que trazar una línea, y en el caso de que fuera forastero, había que trazar la línea antes del nombre. ¿Sí? Esta información es sumamente rica, porque en el caso de que si reconstruimos alguna familia, nos da la certeza o nos da la pista para empezar a rastrear a alguien que ha migrado, ¿sí? Alguien que no está, y también a reconocer a alguien que ha llegado en el sentido de a incorporarse a la parroquia. En algún momento el sacerdote o la persona que hace el registro se confunde, y entonces el manuscrito aclara forastero o ausente porque confundió el orden de las líneas. Bien, acá tenemos una matrícula eclesiástica de La Rioja, esta que les decía que corresponde al año 1814. También está organizada en casas, es decir, no se logra, perdón. También está organizada por casas, y acá esta es una copia, ¿sí? Esta corresponde al sectoral de La Rioja, que es el espacio que me interesaba trabajar, por lo que les comentaba, por el tema de reconstrucción de la familia afrodescendiente. Y una particularidad son las siglas acá, que se menciona que se hace en función del auto del obispo, según indicaciones del auto del obispo, ¿sí? En su visita. He encontrado las indicaciones del obispo a la visita de La Rioja en general. En el archivo del Arzobispado de Córdoba no he encontrado mención específica matrícula. He tratado de revisar puntualmente el libro de bautismo para ver qué indicaciones daba. No he encontrado información respecto a matrículas. Desconozco si La Rioja habrá tenido libro de matrículas, y si lo tuvo ahí habría quedado asentada la indicación del obispo. Bueno, entiendo que en el auto el obispo indicaba o señalaba qué se debería tener en cuenta. Si existe el auto, todavía no lo he podido conocer, ¿sí? Que es el que nos va a arrojar certezas respecto a estas siglas. Pero vamos a plantear una aproximación, ¿sí? Y vamos a ir tratando de ir fundamentando. Se aclara, por ejemplo, acá, como decíamos, se organiza en casas, el jefe de la casa, y después acá vamos a encontrar que se indica la edad, en algunos se indica también la condición. Tenemos la B y la O, que inferimos que se refiere que está bautizado y oleado, porque lo tienen todo el mundo. ¿Sí? Todos en el registro la tienen la B o. Después aparece en segundo término CHR. Bueno, en algún momento pensé que era bautizado, oleado y crismado, ¿sí? Pero tengo la certeza de decir que se refiere a confirmado, ¿sí? ¿Por qué? El caso puntual, por ejemplo, que tenemos don Carlos de 3 años, ¿sí? Indudablemente, ¿qué hicimos? Cruzamos fuentes. Fui a consultar el libro de confirmaciones, y precisamente está confirmado. Y en función de eso busqué otras personas. Entonces lo busqué a él por los 3 años, es decir, porque según la legislación planteaba que la edad de la confirmación era de los 7 años en adelante, pero también se aclara esto de que el obispo aprovechaba su visita y confirmaba todo el que estuviera, ¿sí? Sin importar la edad, porque lo que recién regía para el tema del cumplimiento era la edad de comunión y la edad de confesión para la obligatoriedad del precepto. Entonces, en función de cruzar la fuente, me ha permitido, por lo menos en lo que está planteado con rojo,
tener la certeza de que es confirmación, ¿sí? Y después tenemos la C con la I, la G y la L, que interpretamos que es cumplió con la iglesia, es decir, que cumplió con el precepto de confesar y comulgar, o que está en comunión con la iglesia, que sería lo mismo, es decir, que si está en comunión significa que ha confesado, ¿sí? Recién había mencionado el tema de los padrones para el sagrario en México, y ahí se separaban, es decir, el sacerdote separaba a quienes habían cumplido de los que no habían cumplido, ¿sí? No tengo elementos para asegurar o aseverar cómo era en el caso de las matrículas que estamos trabajando. Bueno, ya finalizando, lo que quería plantear es, son fuentes muy importantes para la reconstrucción de las familias en la genealogía, pero tenemos que tener en cuenta estas variables o advertencias que hemos ido planteando, por ejemplo, cuando un miembro de una misma familia, en función del grupo o que estemos trabajando, pueda estar categorizado en otro, ¿sí? Hay casos que hemos podido identificar, por ejemplo, de personas que encontramos endonadas a finales del siglo XVIII en el grupo de españoles, y que fueron empadronadas, por ejemplo, en 1802 y categorizadas como indios, ¿sí? Entonces, nos tiene que ser un llamadito de atención al momento de dar la calidad de la persona en cuanto al grupo étnico. Otro factor es la cuestión del espacio, estar bien atentos a que el espacio relevado sea el mismo, no suponer que esto es cuando nos interesa ubicar a la persona, como decía, o al grupo familiar. Cuando los lugares son bastante diferenciados no hay problema. Cuando son muy cercanos, como en el caso de estudio que presentaba, lo que sucede acá en las zonas limítrofes del Valle Central de Catamarca, podemos tener o cometer un error o no, ¿sí? Depende de cómo lo miremos, de asignarle un lugar a la persona que no es. ¿Esto en función de qué? Porque tenemos la otra fuente que nos aparece y nos genera la contradicción. Si no la tenemos, va a ser imposible la comparación. En cuanto a las matrículas eclesiásticas, en el caso que hemos trabajado, tenemos a toda la población, que es interesante, porque incluye a los párvulos, ¿sí? Incluye en el caso de estas matrículas a los párvulos. Entonces, nos puede dar cierta confianza, porque las personas trataban de cumplir con la iglesia. No es así como en otros padrones que quizás tenían un fin fiscal. Podemos tener un subregistro porque las personas van a tender a no querer figurar, o si pueden desaparecer, van a desaparecer intencionalmente de esos relevamientos. Para la genealogía, encontrar una matrícula puntualmente o encontrar un padrón y poder reconstruir un grupo familiar es un gran avance. Me ha ocurrido, por ejemplo, de que a partir de la matrícula de 1814 de La Rioja, encuentro hijos de esta familia, de este matrimonio, que es un esclavo y una mujer libre, un esclavo del convento de San Francisco. Encuentro hijos que están en el registro de la matrícula, pero no están en los libros parroquiales. No lo he podido encontrar ni en bautismo ni en defunciones, ¿sí? Entonces, bueno, esto es a líneas generales lo que he podido compartir con ustedes. Y bueno, y como les decía, la lectura y los documentos me imposibilita decir, se aplica un padrón para tal situación, se aplica una matrícula para tal situación, para este momento histórico, ¿sí? Para este momento histórico. Bueno, les agradezco la amabilidad de acompañarme, bueno, y espero medianamente haber cubierto las expectativas. Muchas gracias, Antonio. Muy interesante, muy ilustrativo, muy, no solamente la parte teórica, sino en la práctica, porque Antonio no ha venido a leernos libros, sino que nos ha mostrado con una investigación, con varias investigaciones propias, cómo se baja esa información teórica a la práctica de la investigación. Vamos a pasar al momento de las preguntas, Antonio. Tenemos ya una batería de interesados en preguntar.
vamos a organizarnos, ¿sí? Gerardo ha levantado la mano, luego Marcelo, ¿sí? Los que quieran luego hacer algún comentario, les pedimos por favor que levanten la mano. Gerardo. Bueno, muchísimas gracias. Primero te felicito, Antonio. Realmente estuvo muy buena la exposición, estuvo muy clara. Me vino muy bien, sabes que he estado trabajando en este tema, ya hemos hablado de esto también y me encanta poder escucharte en este ámbito de la escuela y la verdad que nos has desburrado en muchísimas cosas. Entonces, bueno, te lo agradezco profundamente. Bueno, vos sabés que con Gabriel Bulacio hemos publicado la matrícula de Ancasti, la hemos llamado también matrícula porque es con el nombre que se la llamó en ese momento. Y ahí te quería preguntar algo porque me llamó la atención. Resulta que la matrícula de Ancasti es de 1806 y vos estás dando acá el auto, es del obispo, es de 1808. Sin embargo, la matrícula de Ancasti lleva la misma forma que pide el obispo e incluso las mismas iniciales, que también tenemos esa duda, como que decías vos, que bueno, en Catamarca tuviste la amabilidad de explicarnos qué significaba y de contarnos de este auto que no habíamos visto nosotros. Entonces, bueno, te quería preguntar, ¿qué opinás de eso, de que un par de años antes ya se siguiera esa metodología para el uso en la provincia de Catamarca? Y bueno, y después también el temita este que decías con respecto a que los nombres se pueden leer mal o que si es una persona que no conoce mucho el lugar tiene problemas con los apellidos. Por eso es que hemos decidido nosotros publicar las dos cosas, la fuente, tal cual, una reproducción facimilar, y al lado, ya, digamos, eso ya es obra de Gabriel Bulacio, que lo ha hecho usando inteligencia artificial y la propia, una transcripción de la fuente, justamente para que la persona que quiere trabajar con eso tenga la posibilidad de ver la fuente. Así que bueno, quería escuchar tus comentarios y tus respuestas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Gerardo. En realidad, yo planteaba el auto del obispo porque es lo primero que había identificado respecto a las matrículas, pero ya es un formato que está en toda América, ¿sí? En un manual de párrocos que se publica ya a principios del siglo XIX, en la edición que yo he podido consultar, es exactamente igual. Todo quizás va a depender de la dedicación de la persona que realiza el registro, ¿sí? Salvando la comparación, nos ocurre para el caso de Catamarca que en un momento el cura titular sale de licencia, su encargado, hay un periodo que no va a sentar matrimonios, ¿sí? Es decir, y el libro después deja constancia de que los matrimonios no están, entonces sabemos de personas que están casadas o presumiblemente casadas por la información matrimonial o porque en las partidas dicen que son esposos, en las de hijos, por ejemplo, en el bautismo de los hijos. Pero entiendo que no es una creación del obispo, sino no hay que perder de vista que el obispo Videla era una persona sumamente ilustrada, entonces era conocedor y respetaba las indicaciones y las transmitía a sus párrocos para el relevamiento, ¿sí? Respondiendo quizás puntualmente a esto, no tienen que haber sido desconocido para el párroco el procedimiento. Bueno, antes de darle la palabra a Marcelo, quiero leer algunos comentarios y felicitaciones en el chat. Alicia Sosa, excelente, muy buen aporte. Eduardo Manzano, felicitaciones por la profundización del tema. Guillermo Collado, felicitaciones y gracias. Estimado Antonio, te mando un abrazo. Olsen también felicita. Leandro, tú a sí mismo. Josefina Acuña, Adrián Mercado, Enrique Yarza, Daniel Rodríguez Drago. Marcelo. Bueno, buen día. Muchas gracias, Javier. Bueno, Antonio, siempre es un placer escucharte. Pocas veces siento que una autoridad está hablando y más que una charla o conferencia ha sido una clase y que debiera ser un taller también porque usamos esta fuente cotidianamente y muchas veces sin
sin la contextualización teórica que vos planteaste. Y solamente para felicitarte, decirte que, bueno, esto ya es avanzado, ponencia, conferencia para nuestras próximas jornadas, porque me gusta mucho el planteo que hiciste, clarito para quienes trabajan, sobre todo también para los, bueno, no solo los principiantes, sino los que ya estamos, pero sobre todo los que se inician, que a veces determinan que una fuente es más importante que otra. Me gusta el planteo de cruzar información. Un padrón puede sonar, una matrícula puede sonar muy importante, pero con el conocimiento del grupo que vos planteaste, bueno, hemos conversado varias veces de las publicaciones de listas nominativas de gente que no está al tanto de los apellidos, ¿no? Y que genera el error que luego se repite. Me ha gustado mucho el tema de la edad, que hiciste ese comentario, que siempre es relativo, ¿no? Un margen incluso más amplio del que podemos pensar, a veces hasta 10 años de error o de diferencia puede haber, y siempre eso es una referencia. La cuestión de que se aparece doña Rosa, hermana de don Carlos Olmos, por deducciones, Olmos ella, es interesante también de tener en cuenta que no siempre existen los medios hermanos, por eso también el cruce de información va a ser necesario. Y la cuestión, desde el principio que lo planteaste, de los límites geográficos, quizás quienes no son de Catamarca, por ahí no se ubican concretamente en que las localidades, en poquito, no, quizás ni kilómetros, en metros ya cambia la jurisdicción. Y me ha pasado, buscando el tema de los antepasados de Fray Mamerto Esquiú de Piedra Blanca, que muchos de ellos están censados, no recuerdo ahora si Polco o figuran en Valle Viejo, pero por el listado de apellidos, están Mercado y Reynoso, serían de Piedra Blanca, pero figuran. Entonces, es muy importante el conocimiento geográfico. Y la pregunta puntual, María Juliana Ogas, que aparece en el grupo mestizo y no como reputada por española, ¿era adulta? Para que el empadronador tenga ya referencias de su vida, ¿viviría sola? Es adulta en realidad, porque lo único que el empadronador te aclara si es párvulo, ¿sí? Claro, sí. Sí, se entiende que la persona sería adulta. Ella va a tener, ella después va a tener un hijo natural, y es a partir del bautismo de su hijo natural que yo puedo conocer la filiación. ¿Sí? Primero por la similitud de nombres, por María Juliana y María Juliana o María Juana Tula, cuando ya había tenido esa llama, después es a partir de una partida de bautismo que tengo. Puede ser que sea adulta, que haya estado, nos permite suponer esta situación también nos permite poder suponer, pero no deja de ser llamativo, como decía, de que todos, sí, totalmente, todos los hermanos en un lado y ella como mestiza en el otro. Me ha tocado en otro caso ver el tema de 1780, de familia que figura incluso hasta noble, y un hermano que figura en el grupo, en los sectores subalternos, para hablar como corresponde. Así que eso también habla a las claras del conocimiento que vos tenés del tema para poder ubicar a las personas, ¿no? Si no, solamente te quedaría en un listado y dirías que nada que ver quién es mestizo, no tendría parentesco con un reputado por español. Buenísimo. Sí, porque si me quedo en el listado y al reconstruir la familia, el grupo familiar, a ella no la pongo. Y diría, bueno, quizás puedan ser parientes o no. Exacto. Exacto. Justo el padrón de 1780, no conozco de otros lugares de la actual República Argentina, pero ese padrón tiene esa particularidad, ¿no? De que, como decís vos, el censista lo ha visto más o menos pobre, más o menos distinto al nivel de vida de sus hermanos, ¿no? Eso es muy interesante. Y me alegra que haya citado a Adela Salas, que la recordemos hoy. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Walter Heindel. Sí, buenos días. Antes que nada, bueno, Ramón, gracias por la charla que nos diste. Tengo dos consultas para hacerte. Bueno, de lo mismo que explicás de Catamarca y de La Rioja, si sabés de algo que puedas compartir. Yo estoy en provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, y estoy tratando de ubicar a un tatarabuelo
que era inglés y protestante, y tengo el acta de matrimonio que hay católico, que hay una disparidad de religión, está aclarado en el acta. A ver, que acá en provincia de Buenos Aires, ¿dónde se puedo consultar, digamos, para ubicar este tipo de matrículas? Porque no lo puedo ubicar dónde falleció. Y lo otro es, tengo un bisabuelo enrolado en provincia de Misiones, servicio militar, ¿no? Que dice que había nacido en Valle Viejo. Si hay algún contacto ahí del Centro de Estudios Genealógicos ahí de Catamarca, que se pueda compartir para consultar. A ver, tengo los nombres de los padres también. Bien, muchas gracias, Walter. En función de tu primera consulta, para la zona de Buenos Aires hay muchas publicaciones. Podrías ver las publicaciones del grupo de población de la Academia Nacional de la Historia, incluso este artículo de la doctora Salas lo podés encontrar en línea. Ah, ¿Sí? Y ella cuando hace que yo tomo de ella esta organización para el abordaje de las variables de las listas nominativas, ella va brindando ejemplos, ¿sí? Va brindando ejemplos para Buenos Aires, va brindando ejemplos, incluso toma algunos ejemplos de otras regiones del país, pero es una zona como más trabajada. Y está ahí bien, no, te no, va a te indicar el consulto tema porque del yo la verdad que estoy, no sé, o sea, yo soy de puro así, de meterme en el tema, me he metido hace un año, he empezado con mi investigación, no Sí, me sí. dedico a esto, y a veces, viste, no sabe uno por dónde encarar, por llevar el camino. Sí, el paso inicial es ver quién trabajó el tema. Claro. Y de ahí ellos van a ir citando las fuentes y ver si está transcrita o ver de acceder a la fuente original. Y respecto al Valle Viejo que me dices, ¿es Valle Viejo Catamarca? Estoy seguro que sí, o sea, tengo los nombres de los padres, o sea, este es mi bisabuelo enrolado en la oficina de Misiones, pero dice que es Valle Viejo, y estoy seguro que es Valle Viejo de Catamarca, no sé si qué otro Valle Viejo hay, si no. Pasa que puede ser que en el momento, en este momento voy a decir Valle Viejo, y bueno, yo me quedo en el de Catamarca, pero puede No, haber porque, ¿sabes qué? existido. Sí. Creo que encontré en Family Search alguien que hizo un árbol que tenía una relación conmigo, por eso, pero no me ha contestado y después no lo pude encontrar más. ¿Y en qué año estamos hablando de esto? De mi bisabuelo, voy para allá te digo, para creo que lo tenía acá. Dame un segundo que cerré el archivo justo porque ¿querés contestar a otro y yo te digo después? Sí, bueno. Bueno, gracias Walter. Antonio, gracias por tus comentarios. Alicia ha levantado la mano. Alicia. Bueno, felicitaciones, Antonio. Todo este tema de los padrones y todo lo que es fuentes documentales contribuye a poder cerrar investigaciones que uno hace, ya sea individual o grupales. Te pregunto por si sabes, o a lo mejor Marcelo o Javier lo saben, ¿hasta qué fecha más o menos se hicieron estos, por ejemplo, los padrones eclesiásticos? Porque era una norma de las leyes de Indias. Me pregunto si después de la independencia se dejaron de llevar. ¿Tienes conocimiento? No, se siguieron haciendo, incluso Sí, hay manual. Primero, hola Alicia, muchas gracias, ya me estoy apurando a responder. Incluso hay ediciones del manual de párrocos de la segunda mitad del siglo XIX que siguen incluyendo sí. el tema del registro de almas. Indudablemente se hace en el 19, segunda mitad del 19, y después se empieza, se empieza a abandonar la práctica. ¿Sí? Claro. No todo en los ámbitos encontrás matrículas o registro de alma. Hay parroquias europeas que sí tienen, ¿sí? Que sí tienen y ha permitido reconstruir la familia. Incluso en la ciudad, en las zonas urbanas, las matrículas han permitido hasta reconstruir barrios, siguiendo este criterio de que el cura iba casa por casa. Claro. En realidad, desde la recopilación de leyes de Indias, más o menos 1670 en adelante, fue obligación para toda América, ¿no es cierto? En realidad es una pauta mucho anterior.
pero del reglamentada. siglo XIII hay un Sí, concilio ecuménico que plantea o sea, del registro. obviamente, porque las iglesias necesitaban esos padrones para poder cobrar las tasas Sí, o los impuestos que le cobraban a los feligreses. sí, después Y tenés el el registro Trento, del de Trento, diezmos o lo que sí. fuera también, sí. Claro. Sí. No, muy interesante porque realmente enriquece. Es importante que cuando uno hace una investigación genealógica, histórica, complemente las distintas fuentes que están disponibles. Y por lo general estos padrones no son consultados, así que bueno, te felicito. Muy bueno. Bueno, gracias, Alicia. Muchas gracias, Alicia. Agradecemos la presencia de todos los que se han conectado, un número interesante, importante, de diferentes lugares de nuestro país. Walter dice, aquí lo coloca en el chat, la ficha de enrolamiento dice que no lo puedo leer. Que mi bisabuelo era de clase 1868, pero yo el acta de nacimiento creo que la encontré con 1864 y figuran los mismos nombres de los padres, tanto en la ficha de enrolamiento como en la ficha del acta de nacimiento, el acta de bautismo, perdón. ¿El bautismo dónde lo encontraste? Acá en... El Family Search me parece que lo encontré, no lo puse a Pero buscar bueno, porque no lo tengo. pero ahí debe decir entonces qué parroquia es. Si es Ah, la zona de Valle Viejo, para esa época es la parroquia de la catedral. Hoy catedral, la iglesia matriz, es el curato rectoral. Sí, está si me bien. O alguna de sus capillas. Si me permitís, Antonio, me Sí, parece que Walter se está guiando por los árboles armados en Family. Pero, Walter, tenés que buscar el documento original. No te guíes tanto por lo que otros arman, porque puede haber errores. No, o sea, Tenés que buscar el documento. no, pues eso, por el acta, por la ficha de enrolamiento, que, a ver, en el acta de nacimiento de mi abuela figura el nombre de mi abuelo y de sus abuelos. Y dice, o sea, el año de nacimiento del padre, que es mi bisabuelo, y dice Valle Viejo, ahora no lo tengo, no quiero hacer extender esto porque, pero era para saber, mi idea era un contacto con Catamarca, o sea, alguien hay que contactar yo, ya que la persona, Ramón, está con el tema de Catamarca y de La Rioja, un contacto para ver, no para extender más la charla esta, por eso. bueno, me buscas por redes sociales y me escribís. No hay problema. Eso es lo que quiero saber, sí, ¿Está bien? sí, Como gracias. me encontrás como Antonio Ogastre Rótola. Está bien, perfecto, muchas gracias, Ramón. Ah, gracias a vos. Bueno, muchas gracias. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta más? Si no lo hay, bueno, agradecemos nuevamente la presencia de todos, el acompañamiento. Agradecemos a Antonio haber aceptado dar esta conferencia, que Te creo costó. cumplido con creces lo esperado. Javier es el culpable. Algo así dicen, sí. Muy bien. Bueno, les agradezco el tiempo porque es muy valioso que hayan tenido la amabilidad de escucharme, de acompañarme e incluso sus comentarios también me ayudan a mí para generarme cuestionamientos. Es algo que no está sellado y se construye día a día. ¿Sí? Acá veo, como decía Gerardo, ellos están trabajando y es un gran aporte lo que hace la Fundación para preservar las fuentes en esta doble presentación, tanto transcripción como fuente, el facímil documental. Bueno, después está Leandro, que también ha transcrito con Franco Froger el tema de matrículas y está en la temática, así que, bueno, y Alicia con su tema de encomiendas, también ha trabajado y son fuentes útiles para conocer a la población y reconstruir las familias. Entonces, reitero mi agradecimiento y bueno, y la oportunidad que me han dado de poder compartir con ustedes. Un placer, Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias también en nombre de la Federación, Antonio. Fue un Gracias. placer tenerte. Muchísimas gracias.